Era empleado de ChatGPT. Cuando renunció, dio declaraciones polémicas en contra de la compañía. Y un mes después ya no estaba con nosotros. La investigación confirmó que él mismo se hizo esto, mientras que la familia dice que esto no fue así. El caso de hoy, desde que lo escuché, no salió de mi mente. Es uno de esos casos que te llevan a leer más y más, hasta que te parece imposible que se hubiera cerrado de la manera en la que se cerró esta historia. YouTube anda muy sensible con los temas que estamos tocando, por ende, estamos intentando cambiar frases o palabras para no tener que censurar todo el video. Suchir Balaji era un chico de 26 años que trabajaba como researcher de inteligencia artificial. Ese era su puesto. El 26 de noviembre de 2024 fue encontrado en su departamento de San Francisco. En la cabeza estaba alojada una bala. Y como mencionamos, las autoridades aseguraron que nadie fue culpable de esto, más que Suchir. La entrada a su departamento no solo estaba bajo llave, sino que, según las autoridades, tenía una tranca interna que solo se puede cerrar desde adentro del departamento. El padre de Suchir aseguró que la última vez que habló con su hijo fue el 22 de noviembre, o sea, 4 días antes de haberlo encontrado. Cerca del mediodía del 26 de noviembre, el manager del complejo donde vivía llamó a la policía para que fueran a ver si Suchir estaba bien, algo que en Estados Unidos le llaman wellness check, porque este manager estaba obviamente recibiendo llamados por parte de la familia para que ingresara al departamento de Suchir, pero la puerta estaba bloqueada y nadie respondía. Entonces él llamó al 911 y fue así que un equipo de paramédicos y agentes policiales fueron hasta el lugar. Oficialmente fue declarado el deceso a las 13 horas con 20 minutos de ese día. Según el reporte médico oficial, que es público, aseguraron que el departamento estaba en el piso 4 del edificio y solo tenía un acceso a través de la puerta principal, o sea, no había otras maneras de ingresar. También aseguraron en este documento que las ventanas tenían un tipo de protección que solo permitía que se abrieran hasta 10 centímetros, o sea, una persona no podría pasar por ahí. No había indicios de un intento de ingresar al departamento forzosamente, ni tampoco nadie vio nada extraño en el edificio. Y con estos datos, las autoridades decidieron cerrar el caso porque al parecer no había culpables, pero la familia de Suchir no está muy contenta con este resultado. Lo que encontraron dentro de este departamento les hace analizar que algo más había ocurrido ahí. Y déjenme decirles que todo en esta historia es extremadamente raro. Suchir Balaji, como dijimos, tenía 26 años de edad y trabajaba en todo lo referente a mejorar los resultados de la inteligencia artificial. Nacido en Florida, con raíces indias, sus padres también trabajaron en el sector tecnológico, por eso gran parte de su vida vivieron en California y seguían viviendo en California hasta la fecha de la muerte de Suchir. Suchir era una mente brillante. A los 11 años aprendió códigos informáticos y a los 13 construyó su primera computadora. A los 17 años fue finalista de la United States Computing Olympiad y luego de eso ganó otros concursos en los que participó. Estudió Computer Science en la Universidad de California en Berkeley. Fue pasante en Scale AI en 2019. También llegó a colaborar con Quora, hasta que finalmente fue contratado por OpenAI en el año 2021, que es la empresa que maneja ChatGPT o ChatGPT, como le quieran llamar. Ahora, su trabajo en ChatGPT y otros proyectos de OpenAI fueron sumamente importantes. Él estaba a cargo de juntar y organizar la data de Internet para capacitar el modelo de lenguaje GPT-4, además de haber sido el precursor de la creación del modelo web GPT. O sea, era una persona bastante importante dentro de OpenAI. Por 4 años, como dije, fue una pieza fundamental en OpenAI. Pero en agosto de 2024, él renunció diciendo que estaba desilusionado por las prácticas de la empresa. 2 meses después de esta renuncia, en octubre de 2024,
Suchir Balaji le concedió una entrevista al New York Times, asegurando que su salida de la empresa se debía a acciones poco éticas por parte de quienes estaban a cargo de ChatGPT. Uno de los reclamos era que ChatGPT violaba leyes de copyright de Estados Unidos. Además, aseguró que OpenAI haría más daño a la sociedad que los beneficios que se cree que esta herramienta podría brindar al público. Un mes después, Suchir ya no estaba en este mundo en circunstancias extrañas. Ahora, lo interesante de esta entrevista era que el New York Times, al igual que otras empresas y medios, estaban denunciando a OpenAI por violar sus derechos de autor. Y Suchir Balaji aseguró que iba a testificar en contra de OpenAI, ya que él sabía los detalles internos de la empresa al haber trabajado 4 años en ella. Ahora es cuando vamos a empezar a ver detalles extraños en este caso. Quiero aclarar que todo lo que vamos a estar mencionando viene de documentos oficiales de la policía, la investigación, reportes médicos, también reportes periodísticos y una demanda que la familia de Suchir hizo en contra de la empresa que administra el departamento donde su hijo vivía. Aunque no se sabe la fecha exacta de su muerte, lo que pasó antes y después de este hecho llama poderosamente la atención. Y vamos al 21 de noviembre. Era en esa fecha el cumpleaños de Suchir. 3 días antes, él había viajado a Los Ángeles, California, para pasar su cumpleaños ahí. Era un viaje corto que estaba haciendo con unos amigos a la isla Catalina como mochileros. Algo que ellos solían hacer constantemente. O sea, iban a diferentes locaciones y se quedaban por 2-3 días y eran mochileros. Esos eran los viajes que hacían entre amigos. Al día siguiente, el 22 de noviembre, él ya había vuelto a San Francisco, que fue la última comunicación que tuvo con sus padres, a través de una corta llamada telefónica con su papá. Por días, los padres y amigos trataron de comunicarse con él sin recibir respuestas. Por eso se cree que en algún momento del 22 de noviembre ocurrió el hecho fatal. El 25 de noviembre, la madre preocupada fue hasta el departamento de su hijo y golpeó a la puerta, pero nadie contestaba. Ella habló en ese momento con el manager del edificio, quien le dijo que en ese momento no tenía una copia de la llave, por eso no la podía ayudar. La madre preocupada volvió a su casa y al día siguiente llamó a la policía. No estamos muy seguros cómo ocurrió esta situación porque en el documento oficial de la policía se menciona que fue el manager el que llamó a las autoridades. Pero podría haber sido que la madre se fue de nuevo al día siguiente al edificio, insistió con entrar al departamento de su hijo, entonces el manager llamó al 911. Luego de haberse encontrado el cuerpo, iniciada la investigación, la madre aseguró que nadie la interrogó, ni le preguntaron detalles sobre su hijo. Solo le dijeron 40 minutos después de haberlo encontrado que no era un hecho que involucrara a nadie más. Además, mencionó que no la dejaban ver a su hijo. Supuestamente la respuesta que le dieron fue que el impacto lo desfiguró, por eso no podían dejar que lo vieran. El arma encontrada en la escena era de Suchir, estaba registrada a su nombre y la había adquirido en enero de 2024. Hablemos de la trayectoria del proyectil. Según la investigación oficial, había un orificio de entrada en la frente y el de salida estaba detrás. Pero la familia, que contrató un investigador privado, dijo que encontraron que esto no era verdad, sino que al revés, el orificio de salida estaba en la frente. Hasta la fecha, las autoridades siguen diciendo que sus resultados son los reales. El 29 de diciembre de 2024, la madre decidió publicar en su cuenta de Twitter una serie de tweets sobre lo que pasó con su hijo, sobre una investigación privada que realizaron. Este tweet recibió casi 3 millones de vistas, más de 4.900 compartidos y hasta Elon Musk lo compartió diciendo que también dudaba de los resultados. Purnima Ramarao, que es el nombre de la madre, publicó lo siguiente: hemos contratado a un investigador privado que realizó una segunda autopsia para saber la causa. Esta nueva autopsia no puede confirmar que la causa fuera la misma que la policía indicó. El análisis del departamento de mi hijo fue caótico.
Había señales de forcejeo en el baño y además se encontró sangre, lo que indicaría que alguien lo golpeó ahí. Este fue un asesinato a sangre fría. Demandamos una investigación del FBI. Ese fue el tweet viral que hizo la madre de Suchir. Algo que es importante mencionar es que los padres no están culpando a OpenAI del aparente asesinato, sino que simplemente quieren que se haga una investigación real y que quien sea el culpable o quienes sean los culpables deberían pagar por lo que hicieron. Los amigos que estuvieron con Suchir en esos 3 días de viaje a la isla dijeron que ellos lo vieron feliz y normal. Ellos se conocían desde la primaria y nada parecía extraño. También dijeron que la compra del arma en enero no era una compra extraña, ya que no era la primera vez que Suchir había adquirido un arma. Siempre tuvo una y en ese momento solo decidió comprar una nueva. En ese viaje, en el viaje a la isla, Suchir y sus amigos habían planeado un nuevo trip a Alaska, ya que ellos solían hacer esto de ser mochileros en diferentes locaciones por pocos días, así como lo hicieron en la fecha del cumpleaños de la víctima. Vamos a los detalles de la escena del crimen. Y mucho de esto salió luego de que las fotos tomadas por las autoridades salieran a la luz. Suchir Balaji habría sido encontrado en el baño de su departamento, pero las otras habitaciones tenían señales de que algo más había pasado. Rastros de sangre fueron encontrados en otros lugares del departamento. ¿Y cómo podía ser esto? Si estamos hablando de alguien que decidió hacer esto, ¿cómo podía ser que se hubiera encontrado estos rastros en otros lugares fuera del baño? No tiene coherencia que alguien que se haya hecho esto pudiera caminar por todo el departamento dejando rastros. Esto es lo que, según la familia, la policía jamás pudo explicar. En otro lugar se había encontrado pelo sintético que no pertenecía a Suchir y que posiblemente era de una peluca que no se encontró en la escena. Y esto daba a entender que quizás si hubiera una segunda persona, la estaba usando para no ser reconocida. Y quizás cuando empezó un forcejeo, parte de este pelo sintético quedó en la escena por error. Otro detalle que llamó la atención fueron los auriculares de Suchir. Eran unos AirPods de Apple, según tenemos entendido. Uno de ellos fue encontrado en el baño, con rastros de sangre. Y el otro estaba frente a su habitación, lo que podría indicar que el supuesto ataque, si es que existió realmente, empezó en ese lugar y terminó en el baño. Algunos documentos importantes de la víctima y un pendrive no se pudieron encontrar. Estos documentos tendrían que ver con las informaciones secretas que le estaba dando sobre OpenAI y ChatGPT. Otro detalle, que también es súper importante, tiene que ver con el correo físico que Suchir recibía en su departamento. Un vecino confirmó que un mes después de su muerte había visto paquetes a nombre de Suchir y que en pocas horas esos paquetes desaparecían. Los padres confirmaron además que nunca recibieron ni un paquete después de la muerte de su hijo. O sea, ¿dónde se fueron estos paquetes? En la demanda que la familia le hizo al complejo de apartamentos, aseguran otros detalles increíbles. Por ejemplo, algunas cámaras de seguridad no funcionaban, siendo que el departamento es relativamente nuevo y solo dejaron de funcionar una semana antes del crimen. Aparentemente, en esta denuncia de la familia, ellos confirman que hubo cables cortados en ciertas partes del complejo, algo que nunca se pudo explicar con exactitud. Los videos de las cámaras de seguridad que se entregaron a la policía fueron solo de los últimos 2 días antes de que la policía encontrara el cuerpo, mientras que la familia había solicitado que se entregaran los videos de los últimos 7 días, ya que la víctima habría dejado de comunicarse 4 días antes, algo que según la familia confirmaría que el complejo de departamentos estaría intentando ocultar evidencias claves. La última toma de Suchir en una de estas cámaras de seguridad habría sido el 22 de noviembre a las 7:30 p.m. Suchir había sido visto recibiendo un pedido de delivery que había solicitado a través de la aplicación DoorDash. Lo que de nuevo hace cuestionar el por qué se cerró el caso de la manera en la que se cerró.
¿quién pide comida si va a cometer este acto? Es como que puede llegar a pasar, puede ser que quiso comer su última comida. No sé si es tan normal en casos similares. Al mismo tiempo, la madre demostró que a esa hora, porque acuérdense, esto fue el 22 de noviembre, la madre pudo demostrar que ella estaba en una llamada telefónica con su hijo a las 7:30 p.m. en esa fecha. Y esto indicaría que esa toma quizás fue manipulada. Y la fecha que aparece en el video debería haber sido cambiada, ya que no se lo veía hablando por teléfono en ningún momento. Si la madre pudo demostrar que ella estaba en el teléfono, tiene el registro en su teléfono de que habló con su hijo el 22 de noviembre a las 7:30 p.m. y él aparece en una toma de cámara de seguridad sin el teléfono, ni siquiera moviendo la boca como si fuera que estaba hablando con auriculares. Entonces, no sé, es extraño. La familia además aseguró que había un filtro de ventilación que el departamento no tenía originalmente y que ellos creen que fue instalado luego del asesinato para destruir ciertas evidencias físicas y químicas que el departamento podría tener. Y esto no termina acá. En esta demanda aseguran que hay una toma de la cámara corporal de la policía con el manager del edificio peleando por no entregar la copia de la llave del departamento a la madre. Y este manager fue identificado como Corey Valenti y es parte de esta demanda que la familia está haciendo. Aparentemente, este mismo manager, un poco antes de que llegara la policía, había evitado que los bomberos ingresaran al departamento por supuestamente no tener consigo la copia de la llave, lo que según la familia podría considerarse como obstrucción. Lo último que aseguran es que en el baño, donde fue encontrado el cuerpo de su hijo, había 2 golpes en la pared que confirmarían que hubo una pelea y que esos golpes luego fueron tapados y nadie dio explicaciones del hecho. Ahora no sabemos cómo la familia pudo identificar estos golpes, pero es lo que se menciona en esta demanda. De nuevo menciono, esto viene de la demanda que la familia hizo a la empresa que administra el edificio. Este probablemente es uno de los casos más extraños de los últimos años. Por un lado, a inicios de 2025, las autoridades confirmaron oficialmente que el caso se cerró, pero la familia sigue asegurando que esto fue un asesinato. Pudo haber sido porque Suchir tenía mucha información privada. Pudo haber sido que se querían deshacer de él bajo pedido. ¿Qué realmente pasó con Suchir Balaji? Un joven considerado un genio en su área, que era una buena persona y que se lo vio decepcionado en los últimos meses porque se sentía culpable por las acciones poco éticas de la empresa en la que trabajaba. Ojalá algún día se publiquen todos los documentos oficiales de este caso. Hay mucho que está oculto o considerado como confidencial. Algo que además no tiene sentido ya que supuestamente la investigación está cerrada. Hay una entrevista que el periodista Carlson Tucker le hizo al que era el CEO de OpenAI en esa época, llamado Samuel Altman, sobre muchos temas referentes a la empresa y el futuro de la inteligencia artificial. Pero creo yo que la parte más candente de esta entrevista fue cuando hablaron del caso Suchir y de lo nervioso que Sam Altman se veía respondiendo a las preguntas. You had complaints from one programmer who said you guys were basically stealing people's stuff and not paying them, and then he wound up murdered. What was that? Also a great tragedy. Do you think he... I really do. Have you looked... This was like a friend of mine. This is like a guy that, and not a close friend, but this is someone that worked at OpenAI for a very long time. And his mother claims he was murdered on your orders. Do you believe that? I'm asking. I mean, you just said it, so do you believe that? I think that it is worth looking into. Again, I think this is, I feel strange and sad debating this and having to I'm not myself even seem totally debating it, crazy. And you are a little bit accusing me, but this was like a wonderful person and a family that is clearly struggling. Yes. But I think his memory and his family deserve to be treated with a level of
respect and grief that I don't quite feel here. No podemos acusar a nadie, pero obviamente esta historia va a seguir siendo un tema de conversación hasta que se realice una investigación real y se sepa si hubo algo más. Pero hablemos de las hipótesis porque creo que va a ser interesante debatir esta parte de la historia. Aunque no hay una confirmación de la motivación, hay algunos que creen que podría haber sido por arrepentimiento. Hay algunos expertos que declararon que lo que Suchir había mencionado en la entrevista con el New York Times no era 100% cierto. Y si esta hipótesis es real, que Suchir quizás cometió un error en dar estas declaraciones, su carrera y todos los años de esfuerzo se verían afectados, incluso mucho más si esto hubiera llegado al juicio. Por otro lado, se menciona que quizás hubo dinero de por medio. El haber dado estas declaraciones justo cuando el New York Times estaba en un proceso de demanda en contra de OpenAI pudo haber sido razón suficiente para que cometiera el acto que cometió. Las autoridades aseguraron que nadie pudo haber entrado a ese departamento. Como mencioné, las ventanas supuestamente no se abrían completamente y la puerta estaba bloqueada por dentro. Pero seamos sinceros, esta historia tiene tantos detalles que podemos analizar que la segunda hipótesis también tiene mucho sentido. El hecho de que Suchir podría ser una figura clave en la demanda que OpenAI estaba litigando hace que esta hipótesis tenga bastante fuerza. No solo se encontraron detalles extraños dentro del departamento. La familia y los amigos aseguraron que Suchir no estaba preocupado por esto. La madre le llegó a decir a su hijo que ella sí pensaba que sus declaraciones podrían afectarle, a lo que su hijo le respondió que no se preocupara, que él simplemente estaba dando su opinión sobre hechos verificables. Los amigos también dijeron que Suchir no estaba depresivo y que nada en la investigación tenía sentido. Él no dejó una carta de despedida. También había planeado otro viaje con sus amigos y en la noche del hecho había pedido DoorDash. Y también se lo veía normal. Pero lo que hace a este caso tan sospechoso es la escena del crimen. Sangre en varias partes del departamento. ¿Cómo una persona puede cometer este hecho y luego poder moverse por todo el departamento dejando rastros? Y así como la familia asegura, los encargados del departamento donde vivía el hijo podrían estar involucrados. Entonces, puede ser que mintieron en los detalles del departamento. Es real que la ventana solo se abría 10 centímetros. Algo que no tiene sentido con complejo de departamentos seminuevos. Y también mintieron en que la puerta estaba bloqueada por dentro, por ejemplo. Algo que llama la atención es que nunca se especificó en los documentos oficiales cómo abrieron esa puerta. Supuestamente había una tranca interna. Pero también hay partes en el documento donde hablan de la copia de la llave que el manager tenía en su poder. Y dan a entender que con esa copia de la llave ellos pudieron abrir el departamento. Entonces, ¿qué pasó con el bloqueo interno que supuestamente la puerta tenía? Y cuando vemos la entrevista de Sam Altman, el ex CEO de OpenAI, lo que a mí me llama la atención es que defiendan la postura de las autoridades, en vez de aceptar que hay cosas raras en este caso y que se debería investigar nuevamente. A lo que voy es que si yo no soy culpable del hecho y veo cosas extrañas, que son obvias además, lo primero que voy a decir es que se siga investigando porque obviamente hay algo raro detrás. Al final del día, no sabemos qué es real en esta historia. Podemos asumir muchas cosas. Los hechos están claros. Alguien ya no está con nosotros, un mes después de hablar en contra de OpenAI y ChatGPT. Además, uno de los empleados clave de esta empresa. Hay una demanda en curso que hizo el New York Times, también otras empresas en contra de esta compañía. Hay evidencias extrañas en el departamento. La postura de OpenAI es incoherente y a no dejar de lado que esta es una de las compañías más poderosas del mundo en la actualidad. Esta caja de comentarios en este video va a estar muy interesante. Quiero leerles. Si saben algo más también quiero que aporten en los comentarios. Yo sé que después de este video van a entrar a un agujero negro que les va a llevar a muchos más detalles que quizás yo no mencioné en este video. Porque a mí me pasó eso. Yo me enteré de esta historia
y empecé a ver artículos, videos en YouTube, la entrevista de Carlson Tucker, videos en TikTok. Y es una cosa que no se puede creer. A mí por lo menos me parece muy extraño todo lo que pasó con este caso. Y si es así, si es que encuentran más detalles y los escriben acá en los comentarios, posiblemente haremos una segunda parte de lo que pasó con Suchir Balaji. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.